Atención amigos de Diario, Santos Cerdán, el escándalo está estallando en cada momento con novedades. Otra de las derivadas del asunto es lo de las primarias de 2014 y la supuesta implicación de Santos Cerdán, del número 3 actual del Partido Socialista, del secretario de organización que lleva ya siendo muy próximo a Pedro Sánchez en el amaño de las primarias del Partido Socialista del año 2014, las que ganó Pedro Sánchez a Eduardo Madina como máximo rival. Esta es otra de las derivadas del asunto que está en el informe de la UCO. Van a ver el titular, Hugo Pereira, y de este tema se desprenden también posibles responsabilidades que apuntan directamente a Pedro Sánchez, al presidente del Gobierno y secretario general del Partido Socialista. Bueno, vamos por partes. En ese informe de la UCO aparece esto: apunta sin que te vea nadie y mete 2 papeletas. Esto es lo que le dijo Santos Cerdán, el secretario de organización del Partido Socialista, número 3, todavía, parece que va a dimitir esta misma tarde, en este jueves 12 de junio, pues este mensaje que se recoge, insisto, en el informe de la UCO que hemos conocido este jueves, es de Santos Cerdán a Koldo García. Apunta sin que te vea nadie y mete 2 papeletas. Se remonta el mensaje es a Koldo. A Koldo García, de Santos Cerdán a Koldo García. El contexto de este mensaje son las primarias del Partido Socialista del año 2014, que efectivamente dio como ganador a Pedro Sánchez y ahí se convirtió en el líder del Partido Socialista, en el secretario general del Partido Socialista. Con lo cual, estamos hablando de que Santos Cerdán está en amaños relacionados con Pedro Sánchez desde los mismos orígenes de los orígenes. 2014, año 2014. Es decir, cuando irrumpe Pedro Sánchez en la escena para ser secretario general del Partido Socialista. Presuntamente hubo un amaño de las primarias y aquí ahora cabe una pregunta, Javier López. La pregunta es, ¿estaba Sánchez enterado de este amaño? ¿Fue Sánchez el que pidió este amaño? ¿Lo hizo Santos Cerdán sin que Sánchez se enterara? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Sánchez sabe que hubo un presunto amaño en sus primarias del año 2014, por cierto, primarias en las que competía Eduardo Mete Maína, las 2 papeletas sin que te vea nadie. Primarias en las que competía contra Eduardo Maína, contra Alberto Sotillos, que vamos a entrevistarlo aquí en Es Diario. En fin, aquí caben muchas explicaciones, porque nos estamos quedando al final con el grueso de el presunto cobro de comisiones por parte de Santos Cerdán y por parte, en fin, de los que ya están siendo investigados en el caso Koldo, en el marco del caso Koldo. Pero eso también es muy grave. Es decir, que Sánchez llegara al PSOE, a liderar el PSOE a través de un presunto amaño, metiendo papeletas donde no se debían de meter, también es grave. Y esto al final yo creo que exige explicaciones, ya no de Santos Cerdán, que al final ya él está inmerso en una estrategia de defensa. Exige explicaciones de Pedro Sánchez, directamente Pedro Sánchez, no se sabe si estaba enterado o no, si lo pidió Sánchez o no, si nunca llegó a oídos de Sánchez un presunto amaño para que él ganara en esas primarias, eso no se sabe, no me gusta especular sin información desde luego, pero lo que está claro es que hay ese informe de la UCO, ese informe de la UCO, con ese mensaje que estamos viendo en pantalla, en donde se describe presuntamente un amaño, ¿no? En las primarias del 2014, no de ahora, del 2014 ya, con las que Pedro Sánchez llegó a secretario general del PSOE. Estamos hablando de un panorama absolutamente demoledor para Pedro Sánchez. Estamos viendo un informe de la UCO que hace referencia a hechos del año 2014, es decir, el principio de la, digamos, aventura política de Pedro Sánchez, y desde el principio ya se rodeó de personas que todas están ya salpicadas por supuestos casos de corrupción muy graves. 2014, primarias, Pedro Sánchez contra Eduardo Madina como máximo rival. Gana esas primarias Pedro Sánchez. 2016, el Comité Federal del Partido Socialista famoso en el que se expulsa a Pedro Sánchez. Y ahí es donde comienza la aventura del Peugeot, ese coche en el que Pedro Sánchez recorrió España por las agrupaciones pidiendo el voto para las primarias, segundas primarias, contra Susana Díaz. Del Peugeot solamente queda sin imputar el propio Pedro Sánchez. En ese Peugeot iban Koldo, Ábalos y Cerdán. Y Pedro Sánchez. Solamente queda Pedro Sánchez sin imputar. En esas primarias segundas contra Susana Díaz, Pedro Sánchez gana y sigue como máximos colaboradores de su entorno más próximo con Cerdán, con Ábalos y con Koldo. Ábalos es el que le defiende la moción de censura con la que llega al poder
en el 18. En fin, esto es absolutamente demoledor. Ojo, es demoledor para Pedro Sánchez. Y ojo porque en el informe de la UCO lo que se explica también es que parece presuntamente Santos Cerdán el que, en fin, le permitió a Koldo García, promocionándolo, llegar a ser asesor de Ábalos. Con lo cual, siempre pensamos que era el caso Koldo, el caso Ábalos, pero parece que igual él tiene que cambiar de nombre, presuntamente igual sea el caso Santos Cerdán, porque parece que era el primero, es decir, el que llevó a Koldo promocionándolo junto a Ábalos para tener también influencia sobre Ábalos, presuntamente, según se ve, según se extrae de ese informe de la UCO, fue Santos Cerdán. Parece que estaba incluso, insisto, eso ya es opinión personal, es análisis personal, después de leer el informe, presuntamente, insisto, siempre faltaría más presunción de inocencia, que estamos en un Estado de Derecho, pero presuntamente parece que el primero que estuvo en el ajo fue el propio Santos Cerdán. Antes incluso, hasta posiblemente que Ábalos. Ojo, ¿eh? De manera que estaríamos ante el gran mullidor de todos los asuntos que ahora están impactando de lleno en la Moncloa y en Ferraz. Los asuntos que tienen que ver con esto de las primarias, es decir, con la corrupción política de amañar unas primarias, y los asuntos más recientes que tienen que ver con la corrupción económica de gestionar y repartir mordidas a través de la contratación de adjudicaciones públicas, una vez que ya estuvieron en el gobierno, ¿no? Es absolutamente demoledor. Y tenemos este chat, que es el que podemos leer ahora, en el que se recoge precisamente en el informe de la UCO. Cuando termine apuntas cómo han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas. Este es el mensaje literal, el mensaje capturado. Es una captura de pantalla de la UCO. Ya está, contestan. Es decir, la corrupción política así, en un pantallazo que se recoge en el informe de la UCO. Esto es absolutamente demoledor. Amigos de Es Diario, sabemos que Pedro Sánchez está tocado y sabemos que Santos Cerdán está tocado y hundido, porque Cerdán acaba de llegar a la sede de Ferraz, al Partido Socialista, y se espera que pueda dimitir en estos próximos momentos. Dimitió ya. ¿Ha dimitido ya? Javier, dimitió ya. Esto lo contaremos a continuación. Vale, pues esto lo vamos a contar ahora en un vídeo. Vale, perfecto. Una ampliación, pero es la última hora, dimitió ya Santos Cerdán, tenemos comunicado de dimisión. Perfectamente, pues entonces esto lo vamos a contar en un vídeo aparte, pero sabemos que Cerdán ha dimitido. Es Diario, es noticia. Pues te decía de corte.